Considere las siguientes funciones g y h, donde R es el conjunto universo en ambos casos. Y fíjense que aquí tenemos una función h, donde este intervalo es el dominio y ese es el codominio. Y una función g, donde este intervalo es el dominio y este es el codominio. Esa es la información que tenemos que inicialmente entender cuando nos dan algo así. Imagínense aquellos diagramas que ustedes estudiaron alguna vez, las funciones más simples, ¿verdad? Que los valores de este conjunto se relacionan con este otro. Bueno, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Pero ahora viene la pregunta. Si se define una función f, ojo que es una letra diferente a las que nos hablaron anteriormente, tal que su dominio, o sea, tal que el dominio de esa f esté constituido por la intersección del dominio de H. Ok, ¿quién es el dominio de H? Este intervalo de acá. Con el complemento del codominio de G. Ok, el codominio de G, pero el complemento. ¿Quién es el codominio de G? Es este. Pero tenemos que sacar el complemento. Entonces el dominio de F corresponde a. ¿Cuál fue el sentido de esta pregunta? El sentido es que tenemos que hacer una operación con conjuntos, una operación de intersección, pero ¿con quién? Con el dominio de H y con el complemento de esto. O sea, tenemos que hacer dos operaciones, porque hay que sacar el complemento del codominio de G, que es este de acá. Y ese es un complemento no tan difícil. Igual vamos a utilizar la misma técnica. Vamos a hacer como lo que simula una recta numérica. Voy a escribir a este, que es el intervalo que va de 0 abierto hacia más infinito. Entonces, ¿cuál sería su complemento? Recuerden que el complemento es lo que no está en ese conjunto, o la misma palabra lo dice, lo que se complementa de acuerdo al conjunto universo, que en este caso es R. Entonces, el complemento tiene que ser desde el mismo cero, pero cerrado, porque recuerden que tienen que complementarse hacia la izquierda. Así que el complemento del codominio de G que estábamos buscando es el intervalo que va desde infinito negativo hasta el cero cerrado o valores menores o iguales que cero. Pero a nosotros ahorita nos va a interesar tener la representación así en intervalo. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la operación intersección del dominio de H, que es este, y el complemento del codominio de G, que es este de acá. Fíjense que ya tenemos definido con cuáles intervalos vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a plantear la operación. La operación sería la intersección del intervalo de 6 negativo a 5 cerrado con el intervalo de menos infinito a 0 cerrado. Y desde mi punto de vista, la manera más fácil de hacer una operación de intersección es como lo que hice arriba, haciendo una recta numérica o algo que represente la recta numérica, trazar ambos intervalos y ver dónde está la coincidencia, porque recuerden que la intersección es donde coinciden los elementos. Entonces, de 6 negativo al 5 no tenemos que ser tan exactos, simplemente con respetar el orden va a ser suficiente. Entonces, de 6 negativo cerrado a 5 positivo cerrado, ya tenemos dibujado el primero. Ahora el otro, de menos infinito al cero. Bueno, ¿el cero dónde va a estar? Y lo que tenemos certeza es que el cero está entre los dos valores que acabamos de escribir y es hacia la izquierda. Cero cerrado hacia los valores negativos. Entonces, ¿cuál es la intersección? Pues los valores que al mismo tiempo están aquí y están acá. Y la intersección claramente ahora sí la podemos ver aquí.
que es donde están coincidiendo los elementos de ambos conjuntos. Y ya con solo esto, con solamente ver el 6 negativo y el 0, va a ser suficiente para que nosotros marquemos la opción B. Así que este es mi consejo a la hora de hacer una operación de conjuntos, que hagan lo que representa la recta numérica, que acomoden los intervalos y pues apliquen el concepto, ya sea unión, intersección o complemento. Considere las siguientes funciones biyectivas g y h, donde se cumple que la función g tiene a estos dos valores, dos intervalos, perdón. Ese es el dominio o conjunto de partida y este es el codominio. Lo mismo tenemos para h, dominio y codominio. Pero como son biyectivas, entonces estos valores que están acá son tanto codominio como ámbito. Entonces, ese es el detallito. Si dice biyectiva, ustedes pueden asumir que los conjuntos de llegada, codominio, va a ser el mismo conjunto que el ámbito. Veamos a ver qué nos piden. Si se define una función f, bueno, casi siempre nos hablan de que si se define una nueva función, tal que su dominio esté constituido por la intersección del ámbito de G, ¿ok? Que sería este de aquí, por lo de biyectiva, ¿verdad? Ya sabemos que el ámbito y el codominio serían lo mismo, con el dominio de H, que el dominio de H sería esto. Entonces el dominio de F corresponde a. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una operación de intersección. Entonces vamos a plantearla, a pesar de que ustedes pueden ir directamente a la representación que nos ayuda a resolverla, la recta numérica. Voy a escribir por acá que vamos a resolver la intersección del ámbito de G, que sería el intervalo de 0 a 10 con el dominio de H, que sería el intervalo de 1 negativo a 5. Entonces, vamos a tomar esos dos intervalos, imaginemos que esa es la recta numérica, y coloquemos el 0, de dónde empieza el primer intervalo, de 0 cerrado hasta el 10, pero el 10 va abierto. Entonces, cuando lleguemos aquí, nada más hacemos un puntito sin relleno. Y ahora vamos a colocar el otro intervalo, que es del 1 negativo, que la certeza que tenemos es que va a la izquierda del 0, hasta el 5. Y el 5, pues lo vamos a poner por aquí a medio camino. Y vamos a trazar la representación gráfica del intervalo, que sería abierto en un extremo y abierto en el otro, porque así nos lo habían dado. Y como la pregunta es por la intersección, recuerden que la intersección son los valores que coinciden en ambos conjuntos, que al mismo tiempo están en uno o en otro. Entonces, la intersección nosotros la vamos a tener por acá. ¿Entre cuáles valores? Entre el 0 y el 5. Y eso va a ser suficiente con solamente captar eso. Sabemos que tenemos que marcar la opción A, porque nos preguntaron la intersección. Si nos hubieran preguntado la unión, tenemos que agarrar desde el inicio hasta el final. Si la pregunta hubiera sido unión, entonces marcaríamos la C. Pero como nos preguntaron la intersección, entonces es importante tener pintado aquí, ¿verdad? Eso es lo que nos preguntaron. ¿Dónde coinciden los dos conjuntos? Entre el 0, de 0 a 5. De hecho, hasta podemos obviar lo de los intervalos. Sí que si va abierto o va cerrado, porque las opciones son muy claras. Ahora, ¿por qué el 0 va cerrado? Porque el 0 pertenece tanto a un conjunto como a otro. ¿Por qué el 5 va abierto? Porque el 5 solamente pertenece al intervalo de 0 a 10, no es parte del segundo intervalo. Entonces, por eso es que el 5 se mantiene abierto. Pero ese detalle puede quedar por fuera en el análisis, porque con solamente haber captado que era de 0 a 5 era más que suficiente. Considere las siguientes funciones biyectivas P y Q. ¿Dónde se cumple qué? Bueno,
Cuando nos dan dos funciones y nos dicen que son biyectivas, yo tengo que entender inmediatamente, este primer conjunto de partida es el dominio y este conjunto de llegada es el codominio, pero también es el ámbito. ¿Ok? Entonces igual, ese es el dominio y de 2 a 7, codominio y ámbito. Si se define una función R, tal que su dominio esté constituido por, y aquí es donde viene lo que hay que hacer. Hay que hacer la unión del ámbito de P, que sería este segundo conjunto, con el dominio de Q, que sería este primer conjunto. Entonces el dominio de R corresponde a. Ese dominio de R es el intervalo que vamos a formar con esta operación. Entonces, ¿cuál sería la operación que hay que hacer? Bueno, la unión de el ámbito de P, que sería de 1 a 9 abierto, unido con de 0 a 4, ambos extremos abiertos. Entonces, eso es lo que yo tengo que llevar, que es mi recomendación, a lo que podría ser una recta numérica, pero sin tanto detalle. Lo que ocupamos es ser ordenados nada más. Primer intervalo, del 1 al 9. El 1 relleno o cerrado y el 9 abierto o sin relleno. Y el segundo intervalo de 0 a 4, simplemente aquí de 0 antes del 1, hay que ponerlo, y el 4 pues en algún lugar entre el 1 y el 9. No tenemos que ser tan perfectos en eso, pero sí ordenados. El 0 va sin relleno y el 4 también. Y la pregunta es por la unión. Y cuando nosotros queremos representar la unión, tenemos que buscar desde el valor más bajo hasta el valor más alto. O sea, unión es revolver todo. Claro, hay que fijarse si hay espacios vacíos, cosa que no sucede, ¿verdad? Entonces, desde 0 hasta el 9, si quiere lo pintan, ¿verdad? Pero ya con eso está fácil saber que la opción es la C. Si me hubieran preguntado por intersección, la intersección la tenemos con valores entre el 1 y el 4, que tan perfecto no estaba aquí en los distractores, ¿verdad? Porque ahí tenemos un detallito con el 1, que la correcta intersección sería del 1 cerrado al 4. Pero bueno, viene aquí como un distractor por si alguien se confunde, se pone a buscar intersección y pues bueno, va y marca la A. Pero, repito, era la unión desde el inicio hasta el final, de 0 a 9, opción C. Sean las funciones G y H, vean ustedes que la función G se define de A hacia B y H de B hacia el complemento de A. Mucho ojo. Las cuales tienen como conjunto universo a R. Recuerden que siempre que trabajemos con complemento, tiene que haber un conjunto universo definido. El intervalo que representa a A es del 1 al 10 y el que representa a B es de 6 a 20. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el codominio de H? No es una pregunta tan difícil, pero sí hay que ordenar la información. El codominio de H, ok, esta es la función H, y el codominio lo tenemos aquí en el conjunto de llegada. Pero el codominio está formado ¿por quién? Por el complemento de A. ¿Y quién es A? Es esto. Entonces quiere decir que al final de cuentas lo que tenemos que hacer es calcular el complemento de A, porque eso es lo que nos están preguntando. Por esto, por el codominio de H, que es el complemento de A. Entonces, vamos a, para cualquier operación yo recomiendo esto, que hagamos la recta numérica o lo que va a representar la recta numérica, que digamos que sería eso. Y luego vamos a anotar el intervalo o los intervalos involucrados con la operación, que aquí sería solamente el intervalo A, que es de 1 al 10 con extremos cerrados.
La pregunta entonces es, ¿cuál es el complemento de eso? El complemento de esto que nosotros estamos viendo sería del 1 a la izquierda y del 10 a la derecha. Con solo eso ya tendría que ser suficiente para que ustedes sepan cuál tienen que marcar. Pero igual voy a terminar la representación gráfica, que sería, ok, lo que nos complementa del 1, pero yo no voy a poner el 1 cerrado, porque el 1 cerrado es parte del original. Entonces se empieza del 1 abierto hacia la izquierda y luego del 10 en adelante, pero del 10 también abierto. Y fíjense ustedes que esos dos eh, intervalos que acabo de poner en ese color diferente al azul sería del infinito al 1 y luego por acá del 10 a más infinito. O sea, la opción correcta, que es el complemento de A, sería pues la opción B, de menos infinito a 1, que es esto, y luego de 10 hacia más infinito, que es esta partecita de acá. Considere la siguiente información relacionada con las funciones f y g. Bueno, tenemos aquí dos funciones donde para cada una nos están dando dominio o conjunto de partida y b el conjunto de llegada o codominio, pero nos están dando el criterio, que en este caso es una función lineal. Y en g, dominio o conjunto de partida, t, que sería el codominio, conjunto de llegada, y un criterio que es una función cuadrática. Luego se define la función h, ¿verdad? Como siempre nos definen una función adicional, tal que su dominio sea, y aquí es donde viene lo importante, la intersección del dominio de G, que sería esto, con el ámbito de F. Ojo, el ámbito de F sería B, y yo no sé cuál es. O más bien, el ámbito está en B, porque B es el codominio. Yo ocupo saber cuál es ese ámbito. Para eso tenemos un dominio y tenemos un criterio y yo tengo que saber cómo sacar un ámbito con esa información. En el caso de la función lineal, basta únicamente con que ustedes agarren los extremos del intervalo y lo sustituyan aquí. Típico cálculo de imagen, pero tenemos que hacerlo dos veces. Ok, es la función f. Vamos primero a sustituir el 6 negativo. Entonces, f de 6 negativo es igual a 1 menos el 6 negativo. Y 1 menos menos 6 da 7. Ya tenemos el primer valor extremo de nuestro ámbito. Y el segundo valor, que es el 2, f de 2 es igual a 1 menos 2, que sería 1 negativo. Y ya con esos dos resultados, que yo sé que son los extremos del ámbito, solamente debo tener el cuidado de escribir el ámbito bien, porque no es ahora agarrar y decir que el ámbito es de 7 a 1 negativo, porque claramente eso no tiene un orden correcto. Yo tengo que fijarme cuál de los dos valores es el más pequeño para ponerlo de primero. Y ese valor sería entonces el 1 negativo. 1 negativo al 7. Ahora, cerrado o abierto. Bueno, tenemos la suerte que los dos extremos del intervalo original estaban cerrados, entonces el ámbito también va a ir de esa misma manera. Ahora sí, ya tengo el ámbito de F. Entonces, resumiendo, la intersección del dominio de G, que es este, con el ámbito de F, pero que lo tuve que averiguar. Entonces, estos dos intervalos, yo tengo que aplicarles la intersección. Nos vamos entonces a lo que simula ser nuestra recta numérica. Vamos a colocar el primer intervalo. La verdad es que cualquiera de los dos se puede colocar de primero, pero voy a colocar primero el intervalo de 3 negativo al 3 positivo con los extremos como corresponden, que son extremos cerrados. Ese dato es importantísimo, hacerlo bien, respetar los extremos. Y ahora viene el ámbito de F, que sería de 1 negativo
Cuidado con colocar mal el 1 negativo. El 1 negativo va por acá, entre el 3 negativo y el 3, ¿ok? Del 1 negativo hasta el 7, que simplemente el 7 va a ir a la derecha del 3. Ya si ustedes quieren pasar el intervalo por debajo o por arriba, eso lo de menos. Voy a pasarlo por debajo. Y ya tenemos ahora sí la representación, digamos que gráfica, de esos dos intervalos. Ahora tengo que aplicarles ¿qué? Intersección. Y recuerden que la intersección es donde se da la coincidencia, o sea, donde pasan los dos intervalos. Y eso sucede del 1 negativo al 3. Fíjense que los dos intervalos pasan pues por este pedacito de aquí. Entonces, del 1 negativo al 3 sería la intersección que estuviéramos buscando o que estamos buscando. Si nos hubieran dicho la unión hubiera sido del 3 negativo al 7. Pero, repito otra vez, como nos están preguntando la intersección, es esa parte que quedó ahí marcada, que es del 1 negativo al 3. Así que vean que es un ejercicio muy completo en el sentido que había que calcular un ámbito, que no se les olvide ese procedimiento, y luego ver qué operación nos pedían. Pudieron habernos pedido unión, intersección o hasta el complemento de alguno de los conjuntos que estén ahí.